a este curso de aumento de capital. Como les mencionaba, al inicio de la primera sesión van a ser 3 sesiones. Entonces nos toca desarrollar la segunda sesión. En la segunda sesión, como también lo hemos visto en el índice que ustedes pueden ver, está referido a los temas que se deben considerar para su definición, para la definición del aumento de capital, ¿no? Entonces, vamos a ver la segunda sesión. La hemos denominado calificación. Nos estamos refiriendo a la calificación registral. Para hacer una calificación registral, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo siguiente. Primero, voy a mencionarles de manera amplia, digamos, los temas que yo creo los he agrupado, ¿no? Esta es digamos, es una forma de cómo los he agrupado. Faltan temas, ¿ah? No son todos, faltan temas, y además no nos vamos ¿cómo se llama? A explayar tanto tampoco, ¿no? Digamos, vamos a hacer lo más básico para luego, y algunos aspectos, digamos, eh, conflictivos quizás, o de interés que nos pueden llamar la atención. Bueno, estos aspectos son que cuando uno va a calificar un aumento de capital, tiene que tener en su cabeza, que es una modificación estatutaria. Y si es una modificación estatutaria, bueno, pues vamos a tener en cuenta los temas de órgano competente, convocatoria, quórum mayorías, ¿no? Y otro tema que también está regulado en la ley, que la modificación de estatutos puede delegarse. Otros temas que también vamos a desarrollar en esta sesión están referidos a los aportes, ¿no? Los aportes van a tener que acreditarse, ¿no? Tienen que acreditarse, ¿no? Cómo se acredita el dinero, cómo se acreditan los bienes, cómo se acredita la conversión de créditos sobre obligaciones, obligación de utilidades, eso también lo vamos a ver, ¿no? Recuerden ustedes que en relación a los aportes hay que tener el principio de realidad de capital, que regula nuestra ley general de sociedades, ¿no? Y luego otro gran tema son las acciones, ¿no? Esto, ojo, existen normas para modificación de estatuto. Existen normas para los aportes, ustedes recuerdan los artículos, ¿no? 20, 22, 24, 25, ¿no? Efectividad del aporte, ¿no? ¿Qué es lo que se puede aportar? ¿Cómo se tiene que aportarse? También en el reglamento se hablan de estos aportes al momento de la constitución de la sociedad. Ya, por esas normas también son aplicables, ¿okay? Y luego las acciones, los artículos 80, 88, 89 y 90 de la Ley General de Sociedades también hay que tenerlos en cuenta. ¿Okay? Entonces, el aumento de capital, digamos, hace una pequeña revisión, ¿no? Una pequeña revisión de varios aspectos de la Ley General de Sociedades. Dado que el aumento de capital necesariamente genera una modificación de estatuto, una de las primeras cosas que tenemos que tener en claro que el órgano competente para tomar el acuerdo de aumento de capital es la Junta General. ¿Okay? Y otro tema, digamos que va a ser un título sencillo de calificar, es si esta Junta General es universal, ¿no? Universal. O, no siendo universal, asisten todos los socios. ¿Okay? Que es que conforme al Tribunal Registral se considera como universal. Cosa que no estoy tan de acuerdo, pero bueno, digamos, metodológicamente es entendible, ¿no? Entonces, si están todos los socios, digamos, no va a haber problema. No va a haber problema respecto de qué. Bueno, del tema de convocatoria por mi mayoría, ¿no? Pero si no están todos los socios, allí hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no están, asistan el 99% de las acciones o participaciones, ¿no? Necesariamente nosotros tenemos que tener en consideración las normas respecto de convocatoria, quórum y mayorías. ¿Ok?
En relación a la convocatoria, no olvidar, ¿no? Si en caso sea una sociedad domiciliada en Lima, que las publicaciones, en caso sea una sociedad anónima simple, o una sociedad que estatutariamente tenga que hacer sus publicaciones por diario, estas, estas publicaciones tienen que efectuarse, ¿no?, en el diario oficial del peruano y en otros de mayor circulación. Son dos publicaciones. Además de tener en cuenta, ¿no?, el plazo, ¿no?, con el cual debe hacerse la publicación, ¿no? Esta publicación tiene que ser anterior a tantos días, 2 días, 3 días. ¿Ok? El quórum. El quórum es un quórum especial, no es cualquier quórum. Acuérdense que se está modificando el estatuto. Acuérdense además, ¿no? Acuérdense además que es un acto que puede generar modificaciones en los derechos económicos y políticos del socio, ¿no? La norma también habla que esa modificación estatutaria puede delegarse, ¿no? O sea, el aumento de capital puede delegarse. ¿En dónde? En el directorio, si es una sociedad anónima simple, o en el gerente general, si es una sociedad anónima cerrada, sin directorio, o una sociedad comercial responsabilidad limitada. Pero en relación a la delegación, ¿no?, en este caso me han tocado algunos títulos, no, no han sido muchos, que entendían, creo, mal la norma de delegación. Si ustedes revisan la norma de delegación, se van a encontrar, ¿no?, que es el artículo 206 de la Ley General de Sociedades. Se van a encontrar tanto en el supuesto 1 como en el supuesto 2, porque son dos supuestos. El primer supuesto es un aumento de capital y en el segundo supuesto son varios aumentos de capital. Entonces, tanto en el primero como en el segundo supuesto, es la Junta General la que acuerda el aumento de capital. Pero, ¿cuál es la delegación entonces? La delegación va a estar referida a que este aumento, a la oportunidad, condiciones y términos que deben considerar, ¿no?, que debe tenerse en cuenta para efectuar este aumento de capital, ¿no? ¿Cuándo lo voy a hacer? Respecto de qué aporte lo voy a hacer, ¿no? Respecto de cuánto, hasta cuánto voy a aumentar, ¿no? Si es el primer supuesto, o sea, si estamos refiriendo a que delego un aumento de capital, ¿no?, estas condiciones van a estar dadas por la Junta General, ¿no? Que ahí hay una discusión en doctrina, porque algunos consideran que en todo caso puede ser cualquier monto, y Elías Larrosa, por ejemplo, menciona que no, que al menos si yo delego un aumento de capital, ¿no?, además de las condiciones, debo de establecer un mínimo o un máximo del monto a que tengo que aumentar, ¿no? Y las formas y todo eso, eso lo puedo delegar, ¿no? En el caso de varios aumentos de capitales, que es el segundo supuesto de la delegación del artículo 106, sí se da mayor libertad al acto delegado. Pero ojo, el acuerdo de aumento de capital siempre tiene que haber efectuado la Junta General. Por lo tanto, es posible que sea válido una junta donde se mencione, ojo, donde se mencione que la Junta General, bueno, que los socios toman como acuerdo que el directorio, ¿no?, realice cualquier acto, incluso aumento de capital, cuando lo decide, sin haber tomado acuerdo de que se va a aumentar el capital. ¿Podría ser? No, porque el órgano competente para efectuar este aumento de capital es la Junta General, ¿no? Si no, ustedes podrían revisar el artículo 206. ¿Es posible entender esto en el segundo supuesto? Ahí hay discusiones, ¿no? No nos ha tocado, al menos a mí no me ha tocado un supuesto así,
Y creo que tampoco le ha tocado al tribunal registrar, a menos de lo que he revisado, ¿no? Bueno, ese es el primer aspecto, modificación del estatuto. Recuerden, si no asisten todas las acciones o todas las participaciones, llamada de atención, hay que ser muy cuidadosos en relación a los tres temas básicos que nosotros debemos utilizar cuando calificamos la actuación de un órgano societario o cualquier órgano de persona jurídica: convocatoria, quórum y mayorías. ¿Okay? Por supuesto, ya ustedes seguro ya han visto también este tema en relación a la constitución de sociedades, que cuando nos referimos a aumento a modificación de estatuto, nos referimos a un quórum especial, no es un quórum simple. Y en mayorías también. Ojo, otro aspecto para nosotros calificar, digamos, la modificación del estatuto, por lo tanto el aumento de capital, es que siempre, necesariamente, obligatoriamente, tenemos que revisar el estatuto. No es posible solamente guiarnos por lo que dice la ley, no, el estatuto. Ahora, allí surgen varios problemas también, que quizás no es de esta materia, ¿no? De aumento de capital, pero que algunos problemas surgen en relación a lo siguiente. El estatuto dice algo que va en contra de la norma. Se ha legitimado, se menciona, ¿no? El estatuto, no, pues no. Por ejemplo, el estatuto en una sociedad anónima, ¿no? Se nos pasó, digamos, y se menciona sociedad anónima simple. Y aquí, por favor, tengan cuidado porque yo he escuchado, ¿no?, en algunos expositores que mencionan que la Ley General de Sociedades se regula dos tipos de sociedades: sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. No, señores. La Ley General de Sociedades regula tres tipos de sociedades anónimas: sociedad anónima simple, sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta. Son tres tipos. ¿Okay? Entonces, les mencionaba, si y cada ese tipo de sociedades, sociedad comercial o sociedad limitada, tienen sus formas de convocatoria, ¿no? Las sociedades anónimas simples, necesariamente tienen que hacerse por publicaciones, necesariamente, ¿no? La sociedad anónima cerrada tiene que ser conforme al artículo 245, ¿no? Por una comunicación que deje constancia de la notificación respectiva, ¿no? Ok. ¿Qué pasaría si en el estatuto de la sociedad anónima, no, se nos pasó, allí lo escribimos, que se menciona que solamente se va a hacer mediante notificaciones a los socios? Entonces, ¿estaría legitimado ese estatuto? No, pues ahí lo que tenemos que aplicar es la norma. Porque si no, estaríamos diciendo que estatutariamente los socios, ¿no?, tienen más allá de capacidad dispositiva respecto a la libertad que establece la propia ley, ¿no? Porque en este caso es imperativo, es una norma imperativa, o sea, de obligatorio cumplimiento, las publicaciones para la convocatoria de una sociedad anónima. ¿Ok? Entonces, pero bueno, esos son otros temas que los pongo como ejemplo. Otro ítem que debemos considerar para los aumentos de capital son los aportes. Pero antes, una nota primordial, algo que es básico que debemos considerar. Para inscribir, o en todo caso, para proceder al aumento de capital, el capital inscrito debe estar pagado totalmente, ¿no? Ahí a veces he visto en algunas ocasiones y el capital no se encuentra totalmente pagado. Entonces, bueno, van a haber supuestos también, donde no necesariamente se debe cumplir esto, ¿no? Pero la regla es esta: el capital inscrito debe estar pagado totalmente para proceder a la inscripción del aumento de capital. ¿Okay? Les mencionaba que en nuestra legislación no es suficiente con que tome el acuerdo de aumento de capital y este es el acuerdo que se inscribe.
No, sino que tengo que acreditar el aporte, ¿no? Como ustedes saben, las clases de aporte van a generar modalidades de aumento, ¿no? Nuevos aportes, dinero y bienes nuevos, ¿no? Que se estén aportando, generan es un tipo de modalidad. Si yo aporto dinero, tengo que presentar un voucher de una entidad bancaria o financiera o una cooperativa de crédito dentro de la regulación financiera dentro de la SBS. A veces ahí se nos han presentado problemas porque, ¿qué tal si esa cooperativa es o no está considerada como financiera? ¿No? Bueno, por eso nosotros ahora es más fácil buscarlo si uno ingresa a la página web de la Superintendencia Nacional de Seguros. ¿Es posible aportar moneda extranjera? Sí, pero tiene que convertirlo a soles, ¿no? Tiene que convertirlo a soles. Por lo tanto, la sociedad allí, nosotros para saber, ¿no?, cómo es que lo están convirtiendo, nosotros tenemos que, la Junta debe de asignar el valor de convertibilidad, ¿no? Moneda extranjera, bueno, si el dólar lo están convirtiendo por 4, ¿no? Un dólar por 4, el valor 4 soles, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si son bienes, ¿no?, la norma señala que tiene que hacerse su descripción, ¿no? Tiene que tener un criterio de evaluación, y si son bienes registrados, eso tiene que estar registrado. En este aspecto de bienes registrados, ¿no?, la norma señala, esto sí, la norma registral, el reglamento del registro de sociedades, señala de que el registrador, ¿no?, que va a aumentar el capital por aporte de un bien inmueble registrado, será el competente para inscribir el aporte del bien inmueble y el aumento de capital correspondiente, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. En el caso de conversión de créditos, de obligaciones, de capitalización de utilidades, de reservas, de beneficios, de excedentes de evaluación, ¿cómo se acredita el aporte? Con asiento contable. Este asiento contable va a estar firmado por contador público colegiado, ¿no? O contador también mercantil, ¿no? Mercantil. Ojo, en el caso de conversión de créditos a obligaciones, debe además constar el consentimiento del acreedor, ¿no? La norma señala que debe de indicarse su DNI, ¿no? ¿Ok? Recuerden esto de este requisito de DNI, porque muchas veces es objeto de observaciones. Antes de pasar a lo siguiente, a lo que es la capitalización de crédito, bueno, no lo he puesto aquí, pero la capitalización de crédito además debe de constar, ¿no?, el informe correspondiente del órgano, o sea, el directorio o sea, el gerente general, de la conveniencia de dicha capitalización. ¿Ok? Y en el caso de descripción y criterio de evaluación, debe de constar la declaración jurada del gerente general, cuando están referidos a aporte de bienes, respecto de dicha descripción y recepción de esos bienes, ¿no? ¿Ok? Entonces esos son los temas de aporte. Vuelvo a repetirles, estos son lo básico, porque podríamos hablar mucho más en estos temas que además generan otro tipo de observación, muchos tipos de observaciones. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Es posible aportar, ¿no? Por ejemplo, en la tercera sesión vamos a ver los bonos de reconstrucción. Allí hubo incluso muchas observaciones, y recuerdo que en alguna oportunidad yo la hice, ¿no?, que tomábamos en consideración un informe de la SUNAT. Este informe de la SUNAT, incluso creo que estaba en una resolución de la SUNAT, ¿no?,
señalaba que los bonos de reconstrucción eran impagables, ¿no? O que ya habían caducado y demás, ¿no? Entonces nosotros considerábamos eso para hacer una observación mal. Debo reconocer que esa observación estaba mal, completamente mal. Primero, por un tema de criterio normativo. O sea, yo pierdo el derecho si expresamente la ley así lo señala, ¿no? Entonces hay que considerar primero eso. La resolución de la SUNAT es una ley, bueno, es una norma, pero no es una ley. Los bonos de reconstrucción se generaron por leyes, ¿ok? Por leyes. Por lo tanto, una resolución de la SUNAT le va a quitar el valor, no. Yo pierdo el derecho por una interpretación, ¿no? Oye, esos bonos fueron para reconstrucción y ahora ya no estamos en reconstrucción. No, tampoco. Por interpretación yo no puedo perder derechos. No se pueden restringir derechos. Es más, está prohibido hacer eso. Porque es ilegal, ¿no? Entonces, los bonos de reconstrucción, como bien lo dijo el Tribunal Registral, ¿no? Sí pueden ser objeto de aporte, ¿no? Son títulos. Son títulos. Entonces, ¿qué criterio de evaluación realizo allí? Bueno, normalmente se adjunta una evaluación efectuada por un contador o un economista, ¿no? Lo recepciona el gerente general y respecto, por ejemplo, hay bonos de reconstrucción que tienen un valor de 50 millones, pero solamente están aportando 100 millones o 10 millones. 10 millones. Ya, bueno, pero eso es un criterio de ellos que están asumiendo, ¿no? Ok, entonces, en relación a los soportes, hay muchos temas y hay que considerar solamente. Otro aspecto que hay que considerar en el tema de aumento de capital, ¿no? Son las acciones. Las acciones, ¿no? Tienen determinados principios básicos, como son, por ejemplo, que pueden ser creadas. Una cosa es la creación de las acciones, otra cosa es la emisión de las acciones, otra cosa es la suscripción de acciones, otra cosa es el pago de acciones, ¿no? Para crear acciones, ¿no? Para crear acciones, esta creación se genera por el órgano competente, ¿no? ¿Dónde se generan las acciones? Por junta general, ¿no? ¿Cuándo se emite? Cuando están suscritas totalmente y pagadas mínimamente en un 25% de su valor nominal. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta este tema de las acciones. Otro tema que hay que tener en cuenta en las acciones es que no necesariamente por aumento de capital se van a crear acciones, sino que también se va a generar el aumento del valor nominal de ¿qué cosa? De las acciones existentes, ¿no? Y otro gran tema, que ahí sí he separado, sí he hecho dos láminas adicionales, es el derecho de suscripción preferente. Este tema incluso ha generado tachas, ¿no? En mi caso, genero tachas cuando no se tiene en cuenta el derecho de suscripción preferente, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué es tan importante el derecho de suscripción preferente? El derecho de suscripción preferente, bueno, como su nombre lo dice, es un derecho, ¿no? Que tiene el socio respecto de la suscripción, ¿no? De acciones generadas por un aumento de capital, ¿no? Ahora, este derecho es transferible y es renunciable, ¿no? No corresponde, no todos los socios lo tienen, porque si hay un socio moroso, no lo puedes hacer. ¿Por qué es importante este derecho de suscripción preferente? Porque permite al socio, ¿no? Mantener su posición económica societaria y por lo tanto también política. Recuerden que las acciones te permiten a ti, ¿no? Elegir directores, ¿no? Oponerte a una modificación estatutaria, ¿no? Obligar a la convocatoria de una junta,
¿no? Para discutir cualquier tema, ¿no? Entonces, y otra cosa que tiene que tener en cuenta en el derecho de suscripción preferente es que se limita a los aumentos de capital por nuevos aportes. O sea, cuando hay aumento de dinero o bienes muebles en muebles, se genera también este derecho de suscripción preferente. Este derecho de suscripción se incorpora a un título denominado certificado de suscripción preferente. ¿Bien? Ahora, eh, ¿por qué genera tacha este derecho de suscripción preferente? Porque tiene que considerarse que todo aumento de capital por nuevos aportes necesariamente genera un derecho de suscripción preferente. Vamos a ver cuándo no se genera, pero la regla es esta. Por nuevos aportes, siempre hay que tener en consideración el derecho de suscripción preferente, ¿no? Por lo tanto, si no se considera este derecho, no puede efectivizarse este aumento de capital. Es básico, ¿no? Y este derecho de suscripción preferente se ejerce en un procedimiento. Hay reglas básicas para ejercer este derecho. Entonces, a veces no lo consideran, lo cual deviene en no inscribible el aumento de capital, y a veces cuando lo consideran, no tienen en cuenta los requisitos mínimos para el ejercicio de este derecho de suscripción preferente. De allí la importancia de este tema. Y de allí, que no considerarlo genera la tacha del tipo. O sea, genera efectos insuncionables. El derecho de suscripción preferente, mínimamente, puesto los requisitos mínimos, ¿no? Debe de realizarse en 2 ruedas. Deben que tener plazos establecidos conforme a la ley. El día de la primera rueda, ¿no? Tienen que efectuarse publicaciones, ¿no? Ojo, las publicaciones deben indicar, ¿no? La cuenta, ¿no? Donde debe de efectuarse el depósito, la cuenta de la sociedad. Hay muchas tachas incluso que se han generado porque las publicaciones indicaban que se iban a efectuar en una cuenta de un tercero. Y esto no es así porque la norma en relación al derecho de suscripción preferente señala que debe indicarse la cuenta de la sociedad, porque es el pago, ¿no? De las acciones que estoy suscribiendo. Recuerden además que si yo no tuviera este derecho, por lo tanto, ¿no? Si mi socio aumenta, ¿no? Él aumenta, por ejemplo, ¿no? Tanto él como yo tenemos 500 acciones, pero él aporta 10.000, un dinero que representa 10.000 acciones. Entonces, fíjense que al inicio nosotros teníamos la participación del 50%, ¿no? Teníamos el 50% del capital social, lo cual representaba, digamos, el 50% de derechos políticos y económicos de la administración de la sociedad. Pero si no existiera este derecho de suscripción preferente y mi socio pudiera aumentar 10.000 acciones más, entonces ya tendría 10.500. Fíjense cuánto de participación yo tendría si no tuviera este derecho de suscripción preferente. Solamente tendría 500 acciones. Y en cambio mi socio ya tendría 10.500. Esto es lo que se llama licuar acciones, cosa que no está permitido en nuestro sistema. Ejemplos de licuar acciones, ustedes incluso lo han visto, por ejemplo, con lo que pasó con Canal 2, ¿no? Canal 2 es un ejemplo de que ahí se licuaron acciones, se fueron al Poder Judicial, el Poder Judicial lo declaró nulo, ¿no? Y otro ejemplo que ustedes pueden ver, ¿no? Incluso en una película, es en la película Facebook, ¿no? Facebook, bueno, aunque se ha mencionado que no fue así, pero en la película hay un ejemplo de licuación de licuar acciones, ¿no?
Zuckerberg, ¿no? O utiliza o en todo caso los abogados de Zuckerberg utilizan este mecanismo para quitar a sus socios. Bueno, continuemos. Este derecho de suscripción preferente, en la primera sesión también ya lo habíamos mencionado, no procede cuando hay junta universal. ¿Por qué no procede? Porque están todos. Entonces, si están todos y están tomando el acuerdo de aumentar el capital y un solo socio está aumentando capital, el otro socio que está participando, se supone que está accediendo a eso. Entonces, ¿ahí hay suscripción de derecho de suscripción preferente? No, pues. Entonces, la regla es que si los socios, ¿no? Están participando del acuerdo, ¿no? Y o es una junta universal o donde han participado todos los socios, bueno, no es exigible que acrediten el ejercicio de este derecho. Recuerda que estamos hablando de calificación. Por lo tanto, tampoco se va a regular, por ejemplo, cuando se va a ejercer el aumento de capital por la conversión de obligaciones en acciones. ¿Por qué no? Porque la ley señala que para generar ese tipo de obligaciones, ¿no? Se ha requerido acuerdo unánime. Entonces ahí, eso es un aspecto muy, muy técnico quizá, ¿no? Tampoco es exigible. Entonces, tampoco es exigible el derecho de suscripción preferente cuando, recuerden que el aumento de capital tiene dos efectos: creación de nuevas acciones o incremento del valor nominal de las acciones. Entonces, cuando se incrementa el valor nominal de las acciones, tampoco se exige el ejercicio del derecho de suscripción preferente, procedimiento, del ejercicio de suscripción preferente. ¿Por qué? Porque cuando yo aumento el valor nominal de las acciones, le estoy aumentando a todas las acciones existentes o a todas las participaciones existentes. Entonces, no es exigible tampoco ahí. ¿Okay? Otra cosa que hay que tener en cuenta, que el derecho de suscripción preferente no se ha regulado cuando el aumento de capital procede por capitalización de utilidades, de reservas, de beneficios o excedentes de revaluación. Tampoco es exigible, aquí está ¿no? En conversión de obligaciones de acciones, ya saben, ya les he mencionado por qué, porque la generación de obligaciones, ese es un mecanismo digamos, de obtener capital de las sociedades, ¿no? Se ha tomado el acuerdo por unanimidad, conforme le señala la ley. Y tampoco es exigible en los casos de organizaciones sociales. Por lo tanto, hasta aquí podríamos decir que el derecho de suscripción preferente se genera o es obligatorio ejercerlo cuando se aumenta el capital por nuevos aportes, bienes o dinero, inmuebles, y también cuando se capitaliza crédito. ¿Okay? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, estos son los aspectos que quería hablarles en esta segunda sesión respecto al aumento de capital, referidos a aquellos temas a considerar para la calificación de aumento, calificación registral de este acto, ¿no? Miren, para hacer un pequeño resumen, ¿no? El aumento de capital tiene un procedimiento, ¿no? Este procedimiento, ¿no? Parte por la oportunidad en que se debe realizar el aumento de capital, ¿no? El órgano competente para esto es la Junta General, se puede elevar, ¿no? Si no hay problemas cuando es Junta Universal o cuando no existe otro. Entonces, el primer aspecto del procedimiento de aumento de capital es la oportunidad. Luego tenemos el tema de los aportes. Y en la Ley General de Sociedades, cuando hablamos de aporte, nosotros tenemos problemas. Digo, problemas que surgen al momento de calificar respecto de la calidad del aporte. O sea, si es permitido ese aporte, ¿no?
y luego respecto de la valorización de ese aporte, ¿no? Y otro aspecto es la acreditación de ese aporte. Esos tres aspectos en relación a los aportes hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces tenemos oportunidad en el momento, cuando la Junta lo tome en consideración, si no es universal o no asisten todos los socios, convocatoria, quórum y mayorías especiales, los temas especiales también de delegación, en relación a los aportes, cuál es el aporte que se debe tener en cuenta para el aumento de capital, cómo se valoriza, y luego cómo se acredita, ¿no? Que hemos mencionado algunos requisitos. Y por último, es de suma importancia considerar el tema del derecho de suscripción preferente. El derecho de suscripción preferente tiene cuando ésta se va a ejercer. ¿Cuándo se va a ejercer? Bueno, cuando no asisten todos los socios, ya sean accionistas o participacionistas. Porque el derecho de suscripción preferente, si bien es cierto, está regulado, ¿no?, en el tema de sociedades anónimas, es aplicable para la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Entonces, el derecho de suscripción preferente se tiene que tener en cuenta cuando son nuevos aportes y capitalización de créditos y no asisten todos los socios. Así asiste el 99.99%. Es un derecho de las minorías. ¿Ok? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando se presente este derecho de suscripción preferente, considerar que tiene que primero emitir su certificado. O sea, primero van a ver la etapa deliberativa. Es decir, cuando se ejerce el derecho de suscripción preferente va a haber el acuerdo de la Junta de aumentar el capital. Ya sea por la modalidad que ellos elijan. Pero a esta Junta no han asistido todos los socios. Pero se toma el acuerdo. Entonces, en este momento que se toma el acuerdo, se establecen las condiciones para el ejercicio de suscripción preferente. Estas condiciones tienen que ser conforme a la ley y conforme a lo que señala el reglamento. Luego que se ha tomado este acuerdo, tienen que hacerse las publicaciones, ¿no? Cuando hay derecho a suscripción preferente, tienen que acreditarse estas publicaciones. Y luego, una vez que ya han terminado como mínimo las 2 ruedas, tiene que haber otra junta general, donde se acuerda la modificación estatutaria. Recuerden, esto lo hemos visto en la primera sesión, todo aumento de capital genera una modificación estatutaria. Y cuando uno habla de modificación estatutaria, tiene que estar expresamente la nueva redacción del artículo modificado. Hablemos de reglamento de sociedades, si no mal no. ¿Okay? Entonces, señores, con esto hemos acabado la segunda sesión. Les agradezco su atención y los invito, por favor, a ver la última sesión de este curso. Así que cliquen en el siguiente video, que ahí vamos a ver temas de la jurisprudencia, Gracias.